Bueno, vamos a continuar la clase de hoy. Vamos a ver lo que son comparaciones de medias. En la clase anterior veíamos que el análisis de varianza nos permite determinar si las medias son iguales o si las medias son diferentes. Si las medias son iguales, decíamos que hasta ahí llega el análisis, no podemos continuar, pero si las medias son diferentes podemos hacer un siguiente análisis que sería la comparación de medias. ¿En qué consiste esto? La comparación de medias no es otra cosa que calcular mediante una fórmula algo que se conoce como estimador. Estos que están acá se les conoce como estimadores. El usar cualquiera de ellos no es simple. Cada uno de ellos necesita ciertos criterios para ser usado. Diferencia mínima significativa, Duncan, Student, Newman, Keus, Tukey, Chaffee y Dunet. Cada uno de ellos puede ser usado bajo ciertas características. No es de manera arbitraria como van a ser usados. Es decir, aunque el fundamento es el mismo, calcular un valor, la fórmula que cada uno de estos tiene requiere de ciertas condiciones para que pueda ser usado. Sin embargo, como pueden ver, tenemos una amplia gama de estimadores para que, dependiendo de la característica que tenga nuestro experimento, podamos usar cualquiera de ellos. Así como decíamos del diseño completamente al azar, del diseño de bloques al azar, del diseño cuadrado latino, bueno, aquí también tenemos una serie de estimadores dependiendo de las características del experimento, cuál es el que mejor se acomoda a las necesidades que nosotros tenemos. Al final de cuentas, nosotros vamos a calcular mediante la fórmula de cualquiera de esos estimadores y vamos a calcular un valor. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer si encontramos diferencias significativas en el análisis de varianza? Primero, vamos a ordenar las medias, bien sea de mayor a menor o de menor a mayor. En este caso, en este ejemplo, yo estoy poniendo a ordenar las medias del valor mayor encontrado al valor menor encontrado. Y entonces, una vez que tenemos eso, que sería la primera fase del análisis de comparación de medias, sería calcular el estimador. Voy a escoger, dependiendo de las características de mi experimento, cualquiera de ellos, obtengo la fórmula y de ahí ya procedo a calcular el valor. Muy bien, nosotros calculamos, vamos a usar, no sé, SNK, y entonces obtenemos un valor de 2. Ese es el valor que obtenemos de SNK. Como tenemos que comparar las medias, ¿cómo se van a comparar? Es una comparación múltiple. Voy a comparar T4 contra T1, T4 contra T2 y T4 contra T3. Y si el valor de las diferencias es mayor que este, como regla de decisión, se rechaza la hipótesis de que son iguales. Pero si el valor de la diferencia es menor que el estimador, se acepta la hipótesis de que son iguales. Vamos a ver el siguiente ejemplo. T4 con T1, la comparación sería 17 menos 14 es igual a 3. T4 con T2 serían 17 menos 12 igual a 5. T4 con T3 serían 17 menos 11 igual a 6. 3 es mayor que 2. 5 es mayor que 2 y 6 es mayor que 2. Ya calculé el estimador que está acá. Ya hice las comparaciones, que son estas. Y entonces, si son mayores, decíamos, bueno, la hipótesis sería de que en el caso 1 sería T4 es igual a T1, ¿sí? Y la alterna sería, la hipótesis alterna sería que T4 es diferente de T1. En este momento, si este valor encontrado de la diferencia fuera menor, se acepta la hipótesis nula. Pero como el resultado encontrado es mayor que el estimador, se rechaza la hipótesis nula de igualdad y entonces decimos que son diferentes. Una vez que son diferentes, yo tengo que proceder a hacer la clasificación. Los que son iguales se les va a asignar la misma letra y los que son diferentes se les va a asignar letras distintas.
Vamos a empezar siempre colocando la primera letra del alfabeto al primer tratamiento. En este caso, le coloco la A. Pero encuentro que 7, T4 y T1 son diferentes. Entonces T1 no puede llevar la A, va a llevar la B. T4 y T2 son diferentes, lleva la B. T4 y T3 son diferentes, entonces el único que lleva la A es T4, porque todos los demás son diferentes a T4. Eso, la comparación hecha con respecto a T4. Ahora vamos a hacer la comparación de T1. T1 ya lo comparamos con T4, entonces ya no es necesario. Ahora vamos a comparar T1 contra T2 y T1 contra T3. T1 contra T2 sería 14 menos 12 es igual a 12. T1 menos T3 sería 14 menos 11 igual a 13. ¿Sí? Y en este caso, estos son iguales y este es mayor. Sobre el primero lo puedo rechazar y entonces T1 y T2 son iguales, pero ya tienen la misma letra, B y B. Pero sucede que T1 y T3 no son iguales. Entonces T3 no puede llevar la misma letra, porque ya B está asignado a T1. Entonces le tengo que quitar ese valor y le tengo que poner la letra C. Y por último, me quedaría comparar a T2 con T3. Entonces T2 con T3 es 12 y 11 es 1. 1 es menor que 2. Esas son iguales. Pero T2 ya tiene una B y T3 ya tiene una C y sin embargo son iguales. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Colocarle una C a T2. Y entonces, las letras diferentes significa que estadísticamente los tratamientos son diferentes y los que tienen letras iguales significa que estadísticamente son iguales las medias. Y de esa manera podemos responderle al análisis de varianza que nos dijo que al menos una media es diferente. ¿Quiénes son las medias que son diferentes y quiénes son las medias que son iguales? Y hasta ahí concluimos la parte de la comparación de medias, que es el complemento a la respuesta del análisis de varianza. Si encontramos que las medias son diferentes, ¿quiénes son las medias que son diferentes y quiénes son iguales? La manera de poderlo hacer es como se los acabo de explicar ahorita. Es todo.